El odio es uno de los principales conductores de la vida. Nos obliga a hacer cosas que a veces no queremos y de manera involuntaria, como puede ser el amor, puede ser la amistad, nos impulsa a hacer cosas. El odio es uno de ellos. Y yo creo que incluso es el más importante de todos. Porque podemos tener amor, pero por odio acabamos sin amor, podemos acabar sin amistad. Y yo voy a explicar la forma que yo he vivido el odio. Mi odio se basa en odiarme a mí mismo. En odiarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía un año y un mes, yo soy de octubre, y en noviembre del año siguiente mi padre murió. Mi padre murió y eso ha conllevado ciertas cosas a lo largo de mi vida, entre ellas odiarme a mí mismo, lo más importante, y eso me ha llevado a un poco a ser como soy a día de hoy. Cuando yo era pequeño no solo es la muerte de mi padre, sino mi madre tiene también mucho odio a mis abuelos paternos, porque hubieron demandas de por medio, porque, bueno, la gente a veces actúa de manera interesada en ciertos motivos, y el dinero mueve también mucho. Entonces siempre hemos vivido con odio. Todo lo podemos llevar a eso un poco. Y bueno, entonces la infancia de un niño sin padre es complicada. Es complicada porque crecer sin figura paterna, muchos lo sabréis, que no es sencillo, no es sencillo y no tienes dónde enfocarte. Si además tu madre no está en casa porque tiene que trabajar más, y además tu figura paterna es, no sé, tu abuela, y además odia a todo el mundo porque se lleva mal con los demás, entonces es un poco un vértice negativo, ¿no? Pero bueno, al final conseguimos salir. Pero sí que es verdad que un niño pequeño, no ve las cosas desde esta perspectiva de adulto, y a medida que te vas haciendo mayor ves cómo ese odio te ha llevado a actuar de cierta manera. Yo de pequeño era un niño solitario, un niño que no le gustaba a la gente, no le gustaba incluso el colegio, eso no mejoró con el tiempo, pero sí que no es lo mejor para un niño, yo creo. Me sirvió para cosas, me sirvió para que me gustasen los libros, que me gustase la imaginación, pero no es lo mejor, no es lo mejor. Lo mejor es que el niño pueda jugar, son cosas que vemos a posterior. Entonces salimos de una infancia bastante, yo creo que describirlo de la mejor manera sería solitaria. Solitaria porque no, al final estás solo. Cosas que me he dado cuenta con el tiempo de que odiaba yo, por ejemplo, el Día del Padre, lo odio. Lo odio porque todos los niños tenían que hacer no sé, un regalito para el padre en el cole y tal, y yo llegaba y estaba solo y no tenía que hacer nada. Me decían, no, 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 tú no hagas nada, no hace falta. Entonces, si ese niño ya se está excluido por sí mismo y tú lo excluyes, además, eso es un poco lo que conlleva esa mala infancia. Nunca me ha faltado de nada, puedo decirlo, he tenido siempre para comer, si he querido algo pocas veces porque como no quería nada, pues no pedía nada, pero ropa nunca me ha faltado, entonces le puedo dar las gracias a mi madre porque por ese motivo no tengo nada que quejarme. Y luego cuando vas avanzando, sobre todo la adolescencia, pues es cuando empiezan a venir los problemas serios. Cuando tú no tienes una figura paterna en la adolescencia y eres un chico, pues tienes conductas agresivas, bastante agresivas. No sabes de dónde provienen, pero son agresivas. Tuve la suerte de meterme en el deporte, empezar con el deporte, obligado, por otra parte, pero empecé. Y un poco esa figura de autoridad la tienes, ¿no? Porque es un deporte de equipo más aún, tienes un entrenador que es la persona que te marca un poco de autoridad en tu vida, pero al final te acabas peleando igual, porque sigues con tu agresividad constante. Entonces, todo se acaba destruyendo. Al final, yo a los 15 años, llevaba 10 años ya, por suerte, desde los 5 o 6 jugando, por obligación, repito, que no fue por voluntad propia. Y bueno, yo estaba cansado de jugar. Y cuando tuve una pelea con el entrenador, decidí irme y dejar el deporte. Otra mala conducta. Una mala decisión que conlleva a más frustración. Y bueno, pues nada muy mal a los 15 años.
15, 16 años es una edad muy mala. Estás creciendo, obviamente nadie está a gusto con su cuerpo, pero en mi caso fue incluso peor, porque, como os he dicho antes, este odio de mi madre, de mi familia paterna, me ha obligado a estar separado de muchos familiares. Y estos familiares, sobre todo lejanos, al verlos, pues te comentan mucho, oye, eres tu padre, te pareces a tu padre, y eso duele, y más en un chico de 15 años, el cual no es capaz ya de quererse a sí mismo por la edad en la que está, y más cuando te odias a ti y odias a tu padre por no estar, y que te digan que eres igual que tu padre no ayuda, no ayuda nada. Entonces, bueno, eso provocó que las conductas violentas pasasen a ser físicas y llegar a golpear cosas, romper cosas, hacerte daño a ti mismo por no encontrarte bien y a separarte un poco de lo que toca a esa edad, que es salir con los amigos. Para mí el odio se convirtió ya en odiar a los demás, odiar a la gente que no era como yo, que no quería quedarse en casa leyendo, que quería salir fuera, que quería fumar, que está mal, pero un niño de 15 años es lo que suelen hacer y más allá de hoy. Beber, fumar, salir de fiesta, así hasta los 18. Y yo odiaba a esa gente, odiaba firmemente, no tenía duda en odiar a esa gente y incluso en menospreciarla, en tratarla de gente de segunda, en gente que no me convencía. Que a lo mejor, visto en retrospectiva, yo era el que estaba equivocado, que con el tiempo me he dado cuenta de que es así. Y bueno, puedo decir que ese odio ha llevado a ser como soy ahora. Una persona que no tiene autoestima, que con el tiempo espero mejorarlo, que ha hoy llegado a odiar a gente sin tener ningún motivo, que ha llegado a cometer actos agresivos hacia otras personas, que ha llegado a ser una persona que yo creo que es un poco intolerante. Ya no estamos hablando de racismo ni nada de esto, que es otro término de odio, pero sí que solo por, yo creo que actitudes ya estaba tachado. Y bueno, creo que hemos ido progresando con el tiempo, así un poco para basar un poco la charla en la base del origen. Y bueno, las cosas importantes a tener en cuenta son un poco la terapia. La terapia, yo a partir de los 17, casi 18 empecé a tomar terapia. Empezamos por el problema superficial de la agresividad, de la ira. Y bueno, con el tiempo se fue solucionando. Una de las cosas que después de arreglar la ira y tal, surgió es el problema del placer. El problema del placer. Yo no sentía placer por comer, por escuchar música, por las personas, no sentía ningún tipo de placer. Que es lo más, sí, vamos, intrínseco, el problema más de esto. Todo se deriva de que al final no me quiero, entonces no quiero sentir algo positivo por mí. Y bueno, con el tiempo fuimos logrando tratar un poco esos temas, ¿no? Más escabrosos y al final logramos el gusto por la comida, por la música. Allá de ahí falta el gusto por incluso las relaciones interpersonales, la gente me da mucha pereza muchas veces, pero me esfuerzo en hablar y tal. Y bueno, llega un punto en el que la terapia deja de ser efectiva, porque supongo que la gente que ha estado en terapia bastantes años se da cuenta de que llega un punto en el que el avance se para. Y bueno, ahí es cuando una persona muy importante para mí interviene, que es mi amigo Carlos, que he salido en otras charlas, y esa persona muy importante para mí me obliga a salir de mi zona de confort y conocer nuevas personas. Lo cual hacemos durante todo el tiempo que podemos. Llega la cuarentena, estamos igual los dos juntos, muchas noches juntos hablando y tal. Y llega un día en el que me lo quitan, una enfermedad que poca solución tiene y me lo quitan. Quiero también incluir en esta parte, en este pequeño espacio para él, cómo actúo yo respecto a estos meses. Hay una canción que no he podido volver a escuchar desde ese momento y el único momento que la escuché fue en su cumpleaños. Me fui al banco donde estábamos todas las tardes y él y yo solos, porque considero que estaba conmigo.
escuchamos la canción. Esa fue mi manera de un poco interiorizar el duelo en este sentido. Quiero decir, porque si alguien lo ve, que tenga algo similar en su vida, una muerte es lo peor que te puede pasar. Y en este caso a mí me han conllevado ciertos miedos. Miedo a ser padre, por ejemplo. Es un miedo irracional porque es ilógico que yo pueda dejar a mi hijo huérfano, pero tengo ese miedo irracional. Miedo a forjar amistad porque te lo pueden quitar cuanto menos te lo esperas. Y un poco incertidumbre por el futuro, por saber qué nos depara. Sobre todo cuando estamos odiando y el odio conlleva, sobre todo, malas decisiones en tu vida. A quererme a mí mismo. Él, aunque no lo decía porque él era así, yo sé que él me quería y yo lo quiero mucho. Y él fue la persona que me ayudó después de esa terapia. Él, sin ser psicólogo, sin ser una persona que había estudiado, porque estaba haciendo en su momento un poco de estudio de interacción social contigo. Él ayudó bastante, Él fue el que me dijo, oye, tío, deja esta terapia porque al final te están quitando el dinero, tío. No avanzas, no progresas y lo que hablamos tú y yo en una tarde de colegueo es mucho más. Él me ayudó también a quererme a mí y a querer a mi madre también. Es algo muy importante. Él, por sus movidas vitales, lo tuvo complicado con su madre y él me ayudó en esas circunstancias un poco a querer a mi madre. Yo no puedo mirarme al espejo, no puedo hacerme fotos, puedo hacérmelas pero no revisarlas, porque me odio a mí mismo. Entonces, al odiarme a mí mismo, me hace que sea imposible ver mi imagen. Y no es un tema físico, es algo que es un tema irracional, como el miedo, como mis miedos, como la mayoría de los miedos. Y bueno, espero que si alguien se siente incómodo con algo de sí mismo, que se odia a sí mismo por algún motivo, que busque el origen porque ayuda bastante siempre. Yo busqué el origen de mi odio y lo encontré, no sé si para bien o para mal, pero me ayudó bastante. Sí que me ha gustado mucho, me ha conmovido mucho. De hecho, yo te conozco gracias a Carlos, porque yo antes de Carlos no sabía quién eras, que era mi vecino, pero no tenía ni idea. Y bueno, respecto al odio y demás, para mí lo que más me ha llevado es lo admirable que es teniendo ese sentimiento que normalmente siempre se suele convertir hacia afuera, como que aún así, como que cuidas a los demás. Es decir, estando cerca tuyo, a mí nunca me ha dado la sensación de que dentro de ti hay odio, ¿sabes? Y eso no lo digo como algo positivo porque creo que es negativo porque lo haces contra ti, pero me refiero que aun teniendo seguramente muchos motivos para atacar al otro, nunca lo has hecho, ¿sabes? Y eso te convierte en una súper grandiosa persona porque sabes qué hacer con eso, ¿sabes? Aunque esté ahí y lo normal es no quererlo porque es hacia ti, ¿no? Entonces para mí es admirable. Y hay algo que has dicho que no estoy de acuerdo, que has dicho como que una parte de ti murió con Carlos. No creo que sea así, porque creo que esa parte de ti está ahí, aunque solo la puedas compartir con Carlos, pero eso que os une no creo que esté muerto. ¿Sabes? Lo que sigue ahí y además se nota que sí. Gracias. Yo me llamo Joan Alcázar, Juan Alcázar en castellano, para la gente que no habla catalán, y mi padre se llamaba Juan Alcázar. Entonces, sí, somos homónimos, tenemos el mismo nombre, y es el principal motivo de mi odio, el llevar mi nombre.